Bueno, vamos a ver un poco qué es un Store Procedure. Vamos a abrir la solución del proyecto que estuvimos utilizando hasta ahora. Eh, Vamos a ir a File, Open Recent Project and Solution y vamos a elegir la solución que estuvimos creando. El nombre que le hayan puesto ustedes. En nuestro caso acá le hemos puesto Centro Médico. Ahí abrimos la solución. Y tengan en cuenta que esta solución es la que vamos a estar utilizando durante todo el máster hasta finalizar el curso, y donde vamos a ir incluyendo todos los conceptos que vayamos aprendiendo, los vamos a ir incorporando acá y acá nos va a quedar, digamos, todo lo que es el desarrollo de la base de datos que vamos a terminar programando. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a abrir acá donde en la carpeta Queries, vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer New Query. Recuerden que esta opción es la que nos permite incluir el archivo en la solución. De otra manera, si lo hacemos a través de New Query, tendríamos que hacer un Save As y guardarlo en la carpeta de la solución. Entonces, bueno, vamos a ver. Un Store Procedure es un conjunto de instrucciones SQL que está almacenado. ¿Sí? Cuando decimos que está almacenado, no es que está almacenado en un archivo como lo que acabo de crear, sino que está almacenado internamente en el SQL Server. También lo podríamos tener guardado en un archivo, como vamos a hacer el ejemplo ahora. Pero además, cuando nosotros creamos el Store Procedure, el SQL lo almacena internamente y lo deja disponible para que lo ejecutemos cuando querramos. Fíjense, acá le ponemos la contraseña porque abrí el archivo y antes no lo había colocado. Este es el archivo que estuvimos utilizando con los scripts anteriores, donde estuvimos explicando varias sentencias de SQL. Fíjense, todo esto es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Yo podría hacer de esto un Store Procedure. ¿Y por qué se llama Store Procedure? Porque es un procedimiento almacenado. Es un procedimiento almacenado porque tiene un conjunto de procedimientos que van a estar almacenados en el SQL Server y los voy a poder ejecutar en cualquier momento cuando los llame. Ahora bien, digamos, este script no tiene mucho sentido ponerlo en un Store Procedure porque los Store Procedure están diseñados para ejecutar acciones concretas o múltiples acciones concretas. En este caso, todo lo que tenemos acá son consultas select que lo único que hacen es devolverme resultados. Por lo general, un Store Procedure para lo que nos sirve es para generar un proceso de inserción de registros, un proceso de borrado o un proceso de actualización de registros. Por supuesto que también adentro de un Store Procedure vamos a tener instrucciones select, vamos a tener una mezcla de todas juntas, pero particularmente un Store Procedure lo que tiene que tener es un objetivo, es decir, este Store Procedure va a realizar algo en específico, algo en particular. Entonces, vamos a ver la estructura de Store Procedure. La estructura de Store Procedure comienza, ¿sí?, con la sentencia create y después sigue la palabra reservada proc, que es la abreviación de procedure. Se puede colocar procedure, pero es más práctico poner proc. Entonces, después de la palabra reservada proc va el nombre del Store Procedure, ¿sí? En este caso vamos a ponerle sp ejemplo. Y lo que sigue después del nombre de Store Procedure, entre abrir y cerrar paréntesis, son los parámetros que va a recibir el Store Procedure para procesar esas sentencias que tenga dentro con determinados parámetros. Lo más común es que el Store Procedure reciba parámetros porque lo que nosotros vamos a querer hacer va a ser insertar datos o va a ser actualizar datos, y muy probablemente necesitemos parámetros de entrada para hacer esas operaciones dentro. Entonces,
lo que vamos a hacer acá es declarar una variable de entrada. Por ejemplo, le vamos a colocar, vamos a ponerlo abajo para que sea un poquito más ordenado, y vamos a colocarle la variable, por ejemplo, id paciente. Sí, que es uno de los campos que estuvimos definiendo en la tabla de pacientes. Y vamos a colocarle el tipo de dato. El tipo de dato de los que ya estuvimos viendo anteriormente, definiendo las tablas. Cuando definimos las tablas y definimos sus tipos de datos, bueno, las variables que podemos definir, los parámetros de entrada que podemos definir, usamos los mismos tipos de datos, porque el SQL utiliza los mismos tipos de datos, tanto como para los campos como para las variables. Entonces acá le ponemos entero, integer. Y vamos a colocarle a modo de ejemplo solo ese parámetro de entrada. Seguidamente, después de cerrar paréntesis, lo que va es la instrucción as, ¿sí? Y después de as, lo que viene es ya directamente todos los scripts que nosotros querramos ejecutar dentro del store procedure. Entonces vamos, por ejemplo, lo que vamos a hacer acá es vamos a hacer un select, vamos a hacer select asterisco from paciente where id paciente, y acá le vamos a colocar el parámetro de entrada id paciente. Y acá le colocamos un go para que termine la instrucción. Lo que hacemos acá es decirle, bueno, cualquier instrucción que haya debajo lo va a ejecutar como otra instrucción por separada. Es decir, si yo tuviese, por ejemplo, otro store procedure declarado aquí abajo dentro de mi mismo script, lo que va a hacer es, con este go, es decir, terminar de ejecutar todo esto y seguir con el siguiente, y me va a crear otro store procedure con otro nombre que yo le coloque aquí. Si yo no le pusiese el go, me daría un error, porque entendería que todo es parte de un mismo script y no podría ejecutar dos create al mismo tiempo. Entonces siempre tengámoslo en cuenta de colocarlo de manera automática, por si existe una instrucción siguiente a lo que estamos escribiendo. Con esto ya, si nosotros ejecutamos con F5 este script, lo que va a hacer es crearnos el store procedure sp-ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerle, ya que estamos, vamos a cambiarle, vamos a cambiarle acá, y vamos a esta nomenclatura es una nomenclatura que yo usé, digamos, como ejemplo ahora. Pueden poner la que quieran. Lo que sí tienen, o sea, les recomiendo que usen una nomenclatura siempre con el mismo patrón, para poder identificarla más fácil. Lo que se puede hacer es indicar en vez de colocar SP, se puede indicar con una S, que quiere decir que es un store que va a realizar una consulta dentro. Y si fuese un store que inserta datos, acá le podríamos colocar una I, como para tener una noción de, digamos, viéndolo por afuera el store, qué es lo que realiza dentro. Pero bueno, en este caso vamos a colocarle una S, y vamos a ponerle pacientes. Esto me devolvería el paciente. Vamos a ponerlo en singular. El paciente que yo le estoy enviando como parámetro. Voy a ejecutar el store. Voy a ejecutar con F5. Y fíjense, ahí me dice que los comandos se ejecutaron correctamente, y que me tiene que haber creado el store procedure en la base de datos. Y vamos a revisarlo. Vamos a abrir la base de centro médico. Y en la carpeta programabilidad, ahí vamos a tener, si desplegamos, tenemos la carpeta Store Procedures. Ahí está creado el Store Procedure. Fíjense,
DBO, está bajo el esquema DBO, que es el esquema por default, ese paciente. Ahora bien, este store procedure fue creado desde un script. Si yo quisiese, podría directamente, esto vamos a guardarlo, podría directamente desde la carpeta Programmability y ir a Store Procedures y hacer clic sobre el Store Procedure, botón derecho, y puedo seleccionar la opción modificar. Y esto lo que va a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, pero desde la base de datos, desde el entorno del explorador de objetos de la base de datos. Fíjense, acá me agregó unos comandos automáticamente que yo antes no los había incluido. El SQL cuando se crea de esta forma, cuando se hace clic derecho, y yo por ejemplo podría crear acá también un Store Procedure, le doy clic Store Procedure y me crea, fíjense que me coloca estas sentencias automáticamente, y ahora vamos a ver qué significan. Esta sentencia, la primera sentencia, set ANSI nulls on, lo que establece es que si yo tuviese registros, por ejemplo, en el campo ID paciente los tuviese con valores en null, ¿sí? Y yo, digamos, los estoy buscando exactamente, los estoy buscando de esta manera. Vamos a copiar esto para no confundirnos y no perderlo. Si yo buscase, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Yo quiero seleccionar todos los pacientes que tienen null en el campo ID paciente. Recuerden que null significaba vacío, es decir, que no tenía ningún valor ese campo. Teniendo esta instrucción en on, ANSI nulls on, lo que va a hacer esto es que si yo tuviese algún registro en null, no me va a devolver nada esta consulta. Esta consulta no me va a devolver nada. Fíjense, vamos a comprobarlo, pero vamos a hacerlo con otro campo porque la tabla paciente en el campo ID paciente no tiene ningún valor null. Entonces vamos a hacerlo con otro campo de la tabla paciente. Vamos a venir aquí, vamos a abrir la tabla paciente, la vamos a editar. Y vamos a... Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, domicilio. Vamos a colocarle al segundo registro también le vamos a colocar null. Ahí tenemos dos registros en null. Ahí tenemos dos registros en null de la tabla paciente. Se lo vamos a visualizar acá. Acá están los dos en null. Fíjense, vamos a cambiar. Vamos a poner domicilio y vamos a colocarle igual a null. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar esto aquí abajo como si fuese un script por separado. Así. Y vamos a ver qué nos devuelve con F5. Fíjense, no me devuelve nada. Porque le estoy diciendo que los valores ANSI de la tabla de codificación de caracteres que estén en null, ¿sí? No me los tome. Eso es básicamente lo que estoy diciendo acá. Y si yo quiero que me los tome, que digamos que cuando yo busque por null esos resultados, le tengo que colocar aquí off en la sentencia. En la instrucción le tengo que colocar off. Entonces, cuando lo ejecuto nuevamente, ahí me los va a devolver. Bueno, y ahora vamos a ver esta instrucción. Set quoted identifier. Vamos a traspasarla para abajo, control C, control V, y vamos a explicar un poco de qué se trata. En SQL existen palabras reservadas, por ejemplo, las palabras select, la palabra from, la palabra identity. Aunque yo podría crear objetos con esas palabras reservadas, no sería lo ideal, porque lo que digamos lo que produce es confusiones, ¿no? Porque si tuviésemos un objeto que se denomine select, lo que haría es traernos confusión. Pero bueno, el SQL Server lo permite crear. Entonces, si nosotros creásemos una tabla, vamos a crear una tabla chiquita, rápida,
y no se preocupe porque después vamos a ver el comando create más adelante, pero vamos a poner create table y acá le vamos a poner, yo quiero que se llame select, la tabla. Fíjense cómo me marca en azul select. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada de SQL Server. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo salvamos ese error. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y acá le colocamos un nombre de campo, por ejemplo campo 1, y le ponemos el tipo de dato. El tipo de dato va a ser varchar 50, por ejemplo. Así está bien. Y fíjense, si nosotros quisiésemos llamar a esta tabla, le quisiésemos poner de nombre select, lo que tendríamos que hacer acá es colocarle, entre comillas, el nombre de la tabla, select, ¿sí? Pero fíjense, la instrucción está colocada en on, la instrucción de quoted identifier, así que si yo ejecuto esta consulta, me la va a tomar como correcta, porque yo le estoy indicando que digamos, con esta instrucción que yo puedo utilizar palabras reservadas encerradas entre comillas dobles. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco, acá le coloco off? ¿Sí? Fíjense que ya automáticamente me lo marca como un error. Y si yo lo ejecutamos, me da un error cerca de la instrucción de la línea donde está escrito select. Eso es básicamente el funcionamiento de esta instrucción quoted. Lo que nos permite es crear objetos en el SQL Server con nombres de palabras reservadas. No es recomendable, pero bueno, como dijimos antes, el SQL así lo permite. Entonces bien, esto que acabamos de explicar es una estructura básica de un SQL Server, de un Store Procedure, y cómo se manipula su contenido, cómo se manipula sus instrucciones que están adentro y cómo se graba. Ahora, cuando yo hice clic derecho sobre el Store Procedure, automáticamente, fíjense, si hago clic derecho, Modify, automáticamente me coloca un alter, ¿sí? Esto significa que este Store Procedure se va a modificar, va a ser una alteración de todo lo que yo haga aquí dentro. Cuando lo ejecute con F5, lo que va a hacer es modificarse. Si yo acá le agrego, por ejemplo, un print 6, que es lo que hace es imprimirme el número 6 en la consola, y le doy F5, y me lo va a guardar en el Store Procedure. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesite crear un Store Procedure de cero, acá en vez de alter, lo que vamos a tener que colocar va a ser la instrucción create. Ahora bien, este Store Procedure que acabamos de crear, donde adentro le estamos diciendo que me devuelva todos los campos de la tabla paciente, donde el campo ID paciente sea igual al parámetro de entrada que estoy recibiendo, en este caso ID paciente. Fíjense, esto vamos a ver acá que tenemos, vamos a ejecutarlo, esto. Bueno, ahí le di F5. Fíjense qué pasa si le doy F5 y lo que tengo escrito es create y el nombre de Store Procedure es _paciente, que ya existe en la base de datos. Y abajo me dice exactamente lo mismo. Me dice que ya existe un objeto llamado ese paciente en la base de datos y no pueden existir dos objetos con el mismo nombre. Entonces, bueno, el Store Procedure ya está creado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a venir aquí a la ventana de comandos que estuvimos guardando en la solución, y vamos a colocar aquí arriba, vamos a ejecutar el Store Procedure y le vamos a pasar un parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a pasar? El ID del paciente. Entonces, ¿cómo ejecutamos un Store Procedure? Con la sentencia exec. ¿Sí? Con esto ejecutamos un Store Procedure. Seguidamente va el nombre del Store Procedure, paciente, ¿sí?
y seguidamente va el parámetro de que reciba. En este caso recibe uno solo, pero si recibiese más parámetros, lo que tenemos que hacer es separarlo con coma los parámetros, ¿eh? Y si tuviese parámetros de tipo texto, lo colocamos entre comillas simples de esta manera, ¿eh? En este caso tiene un solo parámetro de store procedure donde le estamos pasando el ID de paciente. Vamos a ejecutarlo ahí a ver qué pasa. Le damos F5, seleccionamos todo y le damos F5. Y fíjense, no me devolvió nada. ¿Por qué no me devolvió nada? Vamos a ver por qué no me devolvió nada. Es muy probable que no tengamos ningún paciente con ese ID. Vamos a ver, vamos a revisar en la tabla paciente. Claro, no tenemos ninguno. Vamos a ponerle el 7, por ejemplo, que es Roberto Pérez. Vamos a colocarle acá el ID de paciente 7 y vamos a ejecutarlo. Fíjense, ahí me devolvió el registro correspondiente al ID paciente 7. Me devolvió todos los campos. Si yo quisiese, por ejemplo, que no devuelva todos los campos, que devuelva algunos, y bueno, lo que tengo que hacer en Store Procedure es, bueno, primeramente acá le voy a colocar un alter para que cuando lo ejecute no me dé error. Y voy a venir a donde dice Select asterisco y le voy a colocar los campos que yo quiero que me devuelva. Apellido, nombre y de país y el campo observación. Le doy F5 para que me guarde los cambios, ya me los guardó. Voy a volver a la ventana de comandos y lo voy a ejecutar de nuevo a ver qué cambió. Fíjense, me está devolviendo los campos que seleccioné en el select dentro del Store Procedure.